Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, 3 de mayo de 2026, titulada El fiel Daniel. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Dios, nos acercamos a usted con corazones humildes, reconociendo siempre que necesitamos su presencia para poder entender su palabra. Antes de comenzar este repaso, le pedimos que pueda abrir nuestras mentes y prepare nuestro espíritu para que podamos aprender de la vida de Daniel. Enséñenos a ser fieles como Él, a poder mantener una vida constante de oración y a confiar en usted todo el tiempo. Sin importar nuestras circunstancias, quite de nosotros toda distracción y fortalezca nuestra fe y ayúdenos y motívenos a poder vivir una vida de obediencia y de comunión, de una comunión verdadera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay batallas que nadie ve. Son luchas silenciosas que se pelean en nuestro corazón. El desánimo, el miedo, la depresión, la presión, el cansancio espiritual y las veces que sentimos que nuestra fe se debilita. Muchas personas aparentan estar bien por fuera, mientras que por dentro necesitan fuerzas nuevas para poder continuar. En medio de un mundo que constantemente intenta alejarnos de Dios, el Señor sigue llamando a hombres y mujeres que decidan permanecer fieles aun cuando sea difícil. Personas que no cambian su fe por la comodidad, ni su comunión con Dios por las distracciones de la vida. La historia de Daniel nos recuerda que una vida entregada a Dios puede brillar aún en los lugares más oscuros. Y hoy, más que aprender sobre un personaje bíblico, Dios quiere hablarnos personalmente y despertar en nosotros el deseo de vivir una fe firme, sincera y valiente. La vida de Daniel nos enseña que la verdadera fidelidad a Dios se muestra en las decisiones diarias que tomamos, aun cuando nadie nos ve o cuando seguimos a Dios, cuando seguir a Dios trae dificultades. Daniel no permitió que el miedo, la presión ni la amenaza lo separaran de su comunión con el Señor. Su fuerza no venía de él mismo, sino que venía de tener una vida de constante oración y obediencia con Dios. Esta lección nos recuerda que ser fiel a Dios no significa ser perfecto, sino permanecer firme, confiando en Él cada día. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él nos da la sabiduría, nos da fortaleza y nos da paz para que podamos enfrentar cualquier prueba. Porque así como Él cuidó de Daniel, también cuidará de nosotros los que decidan caminar fielmente de su lado. Daniel no fue grande solo por sus sabidurías, sino porque decidió permanecer fiel a Dios, aún viviendo en un lugar lleno de presión y de tentaciones. Su vida nos enseña que una persona que ora, que obedece y que confía en Dios puede mantenerse firme, aún aunque todo a su alrededor quiera apartarnos del camino correcto. Daniel entendía que toda victoria, eh, sabiduría y bendición venían del Señor. Por eso, antes de actuar, buscabas a Dios en oración y le daba gloria a Dios por todos. Esta relación constante con Dios fue lo que lo hizo diferente a Él. Esta lección nos recuerda que Dios también puede usar nuestra vida, no importa dónde estemos ni las pruebas que enfrentemos, porque si permanecemos cerca de Él, Dios nos dará fuerza, dirección y fidelidad para mantenernos firmes hasta el final. Lee Daniel 2:20 al 23. ¿Por qué oró Daniel y qué podemos aprender de su oración? En Daniel 2, del 20 al 23, Daniel oró para agradecerle y alabarle a Dios después de que él les reveló el sueño y la interpretación que el rey Nabucodonosor necesitaba. Daniel reconoció que la sabiduría
El poder y la respuesta no provenían de la capacidad humana, sino únicamente de Dios. De esta oración aprendemos que no debemos buscar a Dios solo cuando nosotros tenemos problemas, sino también agradecerle cuando Él nos responde. Daniel mostró humildad al darle toda la gloria al Señor en lugar de exaltarse a sí mismo. Su ejemplo nos enseña a depender de Dios en cada situación y a reconocer que Él es quien guía nuestra vida y nos da entendimiento. La vida de Daniel nos muestra la fidelidad a Dios se refleja no solo en la iglesia o en la oración, sino también en nuestra conducta diaria. Daniel era respetado porque trabajaba con honestidad, con responsabilidad y con un espíritu diferente. Aunque otros intentaron destruirlo por envidia, no encontraron nada malo en él porque su vida estaba guiada por Dios. Lo más admirable es que Daniel no cambió su relación con Dios cuando llegaron las pruebas. Él siguió orando con la misma fidelidad de siempre. Esto nos enseña que tener una verdadera comunión con Dios nos ayuda a mantenernos firmes, íntegros y en paz, aun cuando enfrentamos oposición o injusticia. Lees Daniel 6, 10 y 11. ¿Qué nos dice estos versículos acerca de Daniel? En Daniel 6, del 10 al 11, nos muestra que Daniel tenía una relación verdadera y constante con Dios. Aunque sabía que existía un decreto que podía cortarle la vida, no dejó de orar ni escondió su fe. Daniel siguió buscando a Dios como lo hacía siempre, demostrando que su fidelidad no dependía de las circunstancias. Estos versículos también nos revelan que la oración era una necesidad diaria para él, no una simple costumbre. Daniel confiaba más en la protección y el poder de Dios que en el temor a los hombres. Su ejemplo nos enseña que podamos permanecer firmes en nuestra fe aun cuando sea difícil o cuando otros quieran apartarnos de Dios. Daniel entendía que en medio de las dificultades su mayor refugio era la presencia de Dios. Aunque sabía que orar podía llegar a llevarlo al pozo de los leones, no permitió que el miedo cambiara su comunión con el Señor. Él siguió orando con fidelidad, con disciplina y con confianza, porque su relación con Dios era más importante que su propia vida. A la luz de una historia como esta, ¿cuán profundas son tus excusas para no orar? La historia de Daniel nos lleva a reflexionar profundamente. Si él pudo mantenerse fiel en medio de amenazas de muerte, entonces muchas veces nuestra excusa para no orar pierde fuerza delante de su ejemplo. A veces decimos que no tenemos tiempo, que estamos cansados o que estamos distraídos, pero Daniel nos enseña que la oración no depende de tener una vida fácil, sino de reconocer cuánto necesitamos de Dios, porque su vida nos recuerda que siempre encontramos tiempo para aquellos que realmente consideramos importantes. Por eso, más que sentir culpa, esta historia nos invita a volver a la presencia de Dios con sinceridad y hacer de la oración una prioridad diaria. Mis queridas familia en Cristo, la vida de Daniel nos deja una pregunta que toca nuestro alma, nuestro corazón. ¿Seguiremos siendo fieles a Dios cuando servirle tenga un costo? Daniel no fue fiel solo en los días buenos. Permaneció firme cuando orar podía llevarlo al foso de los leones. Su fuerza no estaba en sí mismo, sino en las horas silenciosas que pasaba de rodillas delante de Dios. Hoy el Señor sigue buscando personas así, corazones que no se avergüencen de buscarlo, creyentes que no se rindan ante la presión del mundo y vidas que es disponibles para su obra. No importa la edad, el pasado o las luchas que enfrentemos a diario, Dios puede usarnos grandemente a quienes decidan permanecer fieles.
Tal vez hemos dejado enfriar nuestra vida espiritual, quizá las ocupaciones o las preocupaciones nos alejaron poco a poco de la oración. Pero hoy el cielo nos invita a volver a buscar a Dios con sinceridad, a trabajar para Él con amor y a poder vivir una fe real que otros puedan ver. Porque el mundo no necesita cristianos solo de nombre, necesitan hombres y mujeres que como Daniel puedan permanecer firmes, oren sin temor y puedan reflejar el carácter de Cristo en todo lugar. Así es, mis queridos. Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos a permanecer fieles, como lo que hizo Daniel. No podemos mantenernos firmes en la oración, confiar en Dios en todo momento y trabajar con amor y fidelidad en su obra hasta el final. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por habernos hablado en esta mañana a través de la vida de Daniel y de recordarnos que la verdadera fidelidad nace de tener una relación constante con usted. Ayúdenos a mantenernos firmes en oración y a confiar en que usted va a ser en medio de nuestras dificultades. Ponga en nosotros su bendición sobre este día, sobre cada lugar al que vayamos y cada decisión que tomemos. Guíe nuestros corazones para que podamos seguir sus pasos y permita que todo lo que hagamos pueda reflejar su amor y su presencia en nuestras vidas. Quédese con nosotros y denos fuerza para servirle con fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga. Feliz día. Hasta mañana.